Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga esta hermosa tarde. Les habla su amigo y hermano Walter Zelaya. Una vez más que todo damos honra y gloria a nuestro Señor por permitirnos estar aquí una vez más delante de ustedes para hablar de su gran bondad, su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. En esta hora es un placer saludar a cada uno de ustedes, valiosos amigos y hermanos, que siempre escuchan lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio en esta hermosa tarde darle honra y gloria a ese Dios de amor y misericordia, ese Dios que nos levantó en esta mañana, ese Dios que nos dio la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Por eso es que estamos siempre agradecidos con Él, para hablar de su gran bondad, su amor y su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. En esta hermosa tarde vamos a hablar de un tema el cual muchas veces cuando nosotros decimos ser llamados hijos de Dios y estamos siendo probados, muchas veces nuestra fe mengua, muchas veces queremos retroceder atrás. Y ese es el problema el cual actualmente está sucediendo hoy en día en la iglesia del Señor. En vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Y esto, hermano, no solo es de ahorita, esto es desde la antigüedad, desde los antiguos tiempos. La iglesia siempre, en muchas ocasiones, ha tendido a querer ir hacia atrás en vez de echar hacia adelante. En esta hora, Padre, te doy toda la honra y toda la gloria. Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en esta hora predicaré tu palabra y lo haré para honra y gloria de tu nombre, Padre eterno. Abre mi entendimiento y el entendimiento de aquellos amigos y hermanos, Señor, que van a escuchar tu bendita palabra, Señor. Háblanos de una manera grande, en especial en esta hermosa tarde, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese ángel que tú pones siempre delante de nosotros para que nos guarde y nos cuide, Señor, durante el día, durante la noche, Señor. Así como este ángel, Señor, estaba con tu pueblo Israel, así sabemos, Señor, que tu cobertura está sobre nosotros, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos esa cobertura especial de que ese ángel que tú has puesto para que nos guarde y nos proteja aquí en la tierra, Señor, esté con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Gracias, eterno Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Amén. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 20 y su versículo 21. Vamos a ir hasta del 20 al 24, Éxodo capítulo 20, versículo 20 al 24. Vamos a hablar en esta hermosa tarde, hermanos, de ese Dios de amor y misericordia. Dice la palabra, honrando el nombre del Eterno en esta hermosa tarde, dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y dijo el Eterno a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Dioses de oro, haréis altar de tierra, harás para mí sacrificio sobre él, y tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Una promesa la cual el Señor ha dado a su pueblo, a todos, cada uno de nosotros, amigos y hermanos. Aquí vemos, hermano, que el Señor se le revela al profeta Moshe. Se le revela de una manera, hermano, porque el pueblo que Moisés había sacado de allá de la tierra de Egipto, este pueblo
ya había claudicado en su pensamiento pecar delante del Dios eterno. Hermano, dirá usted, pero ¿por qué el pueblo pecó? Hermano, es que el pueblo en ese entonces pecó delante del Señor, hermano, porque el pueblo, dice la palabra que se habían, dice según las sagradas profundidades, las palabras hebreas, la palabra judía, de que estos pueblos se habían pegado, cuando el pueblo salió después de la cautividad allá en la tierra de Egipto, salió este pueblo y se habían pegado unos cuantos egipcios, y estos egipcios fueron los que hicieron al pueblo hacer cosas que no agradaron a Dios. Entonces vemos aquí que Moisés, el Señor habla directamente con el profeta Moisés, y Moisés le está transfiriendo las palabras al pueblo, porque el pueblo estaba en temor, el pueblo estaba azorado, hermano, porque el pueblo había cometido un temor grande. El pueblo habían hecho un becerro de oro, para que usted entienda. El pueblo había hecho un becerro de oro, el cual no agradó al Señor. El Señor no agradó al eterno Dios en ese momento. Entonces vemos que el Señor se le revela al profeta Moisés, y el pueblo agarra temor. El pueblo tiene un temor serio, hermano. Es que vemos aquí, hermano, lo que pasa con nosotros muchas veces hoy en día, hermano. Cuando hacemos las cosas malas delante del Eterno, muchas veces decimos, pero ¿por qué me estoy yendo mal? ¿Por qué Dios me está castigando? Hermano, el Señor no castiga a nadie. Son nuestros actos, mis actos y tus actos, que nos hacen muchas veces quedar mal delante del Dios eterno. Aquí vemos, hermano, de que dice la palabra que después que el pueblo había pecado, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba el Señor, estaba Dios. Dice, y dijo Moisés así al pueblo. Dijo Moisés así, dijo el Señor a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros, porque el Señor les había dicho, hermano, de que a él su presencia no iba a ir con ellos, porque ellos habían pecado. Muchas veces, hermano, sucede lo mismo con nosotros. Amigo que te escucha, sucede lo mismo con nosotros. Dice acá, en este libro de estudio que yo tengo siempre, que se llama el Midrash, un libro judío, dice acá que Hashem se le reveló a Moisés que los Benet Israel pecarían en el futuro, y él se refirió al futuro incidente del Ewel, el becerro de oro. Por lo consiguiente, su Shehinat no continuaría guiando a los Benet Israel. En lugar de ello, él envió un ángel al frente del campo. Él envió un ángel al frente del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuese guardado. Porque vemos, hermano, la misericordia del Señor. El Señor nunca, si llama a una persona, hermano, no es para que esta persona perezca, no es para que esta persona sea destruida. Dice la palabra que después que el pueblo pecó, la palabra hebrea, que después que el pueblo pecó, el Señor decidió enviar un ángel. Dice que les quitó su Shehinah, les quitó prácticamente la presencia, les quitó la palabra, la cual iba guiando al pueblo allá en el desierto. Ahora vemos, hermano, la triste realidad de lo que pasa hoy en día. Dice más abajo, si vosotros fuereis dignos, Hashem dijo a Moisés, yo mismo os guiaría, mas a causa de vuestro futuro pecado, yo enviaré mi mensajero, el ángel Matatán, quien por mi nombre los cuidará. Los cuidará, dice. Cuidado de rebelaros en contra de vuestros pecados, como yo lo haría. Después del pecado de Israel, Hashem quiso cumplir sus palabras y envió al ángel al frente de ellos. Moshe, sin embargo, protestó diciendo, al menos que tú nos guíes personalmente, nosotros no partiremos de aquí. Al menos que tú nos guíes personalmente, le dijo el profeta Moshe, nosotros no partiremos de aquí.
Y es que vemos, hermanos, que el pueblo estaba quedando sin la cobertura a causa del pecado que habían hecho en el desierto, a causa del becerro de oro, el cual habían elaborado allá en el desierto. El Señor le dijo a Moisés: voy a sacar este pueblo, porque aunque este pueblo te dura servir, este pueblo muchas veces no ha entendido el llamamiento que yo les he hecho. Y vemos aquí que el Señor promete a Moisés: voy a enviar mi ángel delante de ustedes. Este ángel Matatán, según dice la palabra, Sagradas Escrituras, la profundidad hebrea de que este ángel era uno de estos, el cual era Enoc, el que había sido raptado, que el Señor raptó. Dice la palabra de que Enoc era el encargado de ir delante de este pueblo y detrás de este pueblo, cuidando para que el pueblo de Dios no le pasara nada. Ahora vemos que Moisés protesta, porque Moisés sabía que si el Señor directamente no iba con ellos, entonces ya había un problema. Aquí vemos, hermano, lo mismo que pasa hoy en día. Hermano, cuando nosotros pecamos, cuando yo peco, cuando usted peca delante de Dios, hermano, creemos que la cobertura del Dios eterno se ha apartado, y esa es una vil mentira, la cual el adversario de nuestras almas nos mete a cada uno de nosotros. Vemos aquí que Moisés contiende con el Señor. Le dice el Señor, Moisés le dice al Señor, el profeta Moche, el hombre encargado de sacar este pueblo de la tierra de Egipto, hermano, le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques, no nos lleves más allá. Ahora vemos, hermano, que es lo mismo lo que pasa hoy en día con nosotros, amigo que te escucha. Lo mismo que pasa hoy en día con nosotros, hermano, es que vemos, hermano, de que nosotros, hermano, cuando pecamos, muchas veces en vez de acercarnos a la presencia del Señor, más bien nos apartamos. Aquí dice la palabra de que el pueblo agarró temor, de que el pueblo ya no quería escuchar la voz de Dios. Sucederá lo mismo en nuestros tiempos. Hay personas, hermano, que cuando pecamos, en vez de acercarnos a la presencia del Señor, como hacía el rey David, en vez de acercarnos después de nuestro pecado y pedir perdón, pedir misericordia, más bien nos apartamos de Dios. Y esa es la triste realidad de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel después de que había hecho el becerro de oro. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés que no iría con ellos. Su presencia no iría directamente con el pueblo en ese momento, amigo y hermano. Pero es que vemos, hermano, ¿qué dirá usted? ¿Es que el pueblo de Israel será que fue un pueblo rebelde? Cuando muchas veces nosotros no entendemos las Sagradas Escrituras, hermano, debemos de pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos haga entender las cosas tal como son. Aquí dice la palabra que el Señor le había, más atrás dice en el libro de Génesis, de que el Señor le había prometido a vuestro padre Abraham de que Él le daría una nación grande, un pueblo grande. Un pueblo grande, dice acá atrás en el libro de Génesis capítulo 15, su versículo 12. Mas a la caída del sol, sobrecogió, dice la palabra, el sueño a Abraham, y aquí que el temor de gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida por 400 años, dice. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ponga atención. El Señor le dice a Abraham: te voy a dar una nación, pero también van a ser esclavos, van a ser cautivos en la tierra de Egipto. Ahora vemos, hermano, la triste realidad de lo que está pasando aquí. El pueblo sale de la tierra de Egipto, sale libre, porque el Señor dice la palabra aquí mismo donde estamos, que mientras el pueblo, llegó un momento que el pueblo tornó su mirada, se regresó a Dios, al Dios eterno, se volvió una vez más al Señor. Entonces vemos acá más antes en el libro de Génesis capítulo 3, dice la palabra que estaba este gran hombre, este gran profeta, el cual es Moisés. Estaba, dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí andaba este hombre pastoreando unas ovejas, dice la palabra. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Vemos que Moisés está viendo en visión. Moisés está viendo algo raro está pasando aquí. ¿Por qué este fuego ha caído ahí y esta zarza no se está ardiendo? Vemos hoy en día, hermano, sucede lo mismo. Amigo que te escucha, ¿cuántas personas, hermanos, decimos conocer al Señor y no nos paramos a ver la visión la cual el Señor tiene para cada uno de nosotros? Aquí vemos, hermano, que Moisés, dice la palabra, que Moisés no había salido de la tierra de Egipto. Pon atención, no había salido de la tierra de Egipto porque iba de vacaciones, sino porque Moisés había matado a un egipcio. Había matado a un egipcio allá en la tierra de Egipto. Ahora vemos que, sin embargo, a pesar que Moisés andaba huyendo, se le aparece el ángel del Eterno, el ángel de Jehová se le aparece, dice aquí la palabra. Dice aquí que se aparece. Ahora vemos cómo el Señor siempre se ha enfocado en llevar a su pueblo bajo su cobertura. Siempre pone un ángel, siempre el Señor os ha enviado un ángel para que nos guarde y nos cuide. Dice aquí la palabra, en este caso, que Moisés también vio este ángel. Abraham también dice la palabra que en el sueño el Señor le confirma la revelación. Dice, este pueblo va a ser cautivo en la tierra de Egipto. Dice la profundidad hebrea que este pueblo duró largos 210 años, dice la profundidad hebrea, cuando el pueblo clamó al Señor. Clamó al Señor. Entonces dijo, iré yo, dijo Moisés, y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Un punto importante que muchas veces nosotros decimos escuchar la voz de Dios, oír el mensaje del Señor, y muchas veces estamos presentes para el Señor. Aquí estoy conforme a tu palabra, ayúdame. Moisés en este momento le dijo, Señor, aquí estoy, heme aquí. Moisés sabía el gran problema en el cual estaba, pero Moisés no está entendiendo el llamado el cual el Señor, el Eterno, le está haciendo. Ahora vemos aquí un punto importante. Dijo el Eterno, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies y ponte, porque el lugar en que estás es tierra santa. El lugar en que estás es tierra santa. Hermano, vemos un punto importante. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies? Porque Moisés, hermano, andaba más antes. Moisés está contaminado en pecado. Moisés había matado a un egipcio. Ahora, vemos hoy en día que sucede lo mismo, hermano. Muchas veces nosotros no tenemos la integridad. Muchas veces sabemos que andamos mal, hermano, y nos paramos en el lugar santo, el lugar que Dios ha escogido para que su nombre sea exaltado por generaciones. Hoy en día sucede lo mismo. Vemos aquí, hermano, que el mismo Eterno le dice a Moisés, quita la sandalia de tus pies. ¿Y cuál puede ser la sandalia de tus pies hoy en día? Puede ser el pecado, la arrogancia, el orgullo, las cosas que nos detienen para acercarnos a la presencia del Dios eterno. Verso 6, dijo, yo soy el Dios de tus padres, le dijo a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Eterno. Muchas veces sucede lo mismo con nosotros, hermano. El hombre en pecado es difícil que se acerque a la presencia del Señor. Recuérdese, en el libro de Génesis también habla que Adán hablaba cara a cara con Dios. Y cuando Adán pecó, Adán ya la vergüenza lo agarró. La vergüenza ya no quería hablar directamente con el Señor. Adán era el hombre encargado de mantener el huerto. Adán era el hombre encargado de hablar directamente con Dios. Aquí vemos que Moisés dice que aquí dice la palabra que se cubrió. Número 1, Moisés tenía un respeto grande al Señor. Era el profeta de los más usados en aquel entonces. Hasta ahí Moisés no está el llamado que el Señor le está haciendo al profeta Moisés. Hermano, desde ahí el Moisés le está teniendo un respeto a Dios porque dice que cubrió su rostro. Ahora vemos verso 7. Dijo Éxodo 3:7. Y dijo luego el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor sabe cuál es tu problema.
El Señor sabe cuál es tu angustia. El Señor sabe lo que tú vas a pedir, pero tenemos que andar en santidad. Tenemos que decirle, Señor, hay momentos, hermano, te lo digo por mi propia cuenta, hay momentos, hermano, que nosotros fallamos, cometemos pecados como el pueblo de Israel. Aquí en Éxodo 20 dice la palabra de que el pueblo le entró temor porque el pueblo había pecado. Muchas veces nos pasa a nosotros, no podemos acercarnos a la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame a seguir hacia adelante. He oído las angustias de mi pueblo, le dijo el Señor a Moisés. Y el verso 8, y he descendido para librarnos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo. Pon atención, no era cualquier tierra la que iba, era una tierra que tenían que pelear, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. Vemos aquí, hermano, que el pueblo tenía que pelear, el pueblo tenía que seguir peleando. En Egipto eran esclavos, pero aquí el Señor los saca de la tierra de Egipto para que lleguen a esta tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. ¿Para qué? Para que ellos peleen su propia batalla. Aquí vemos este pueblo, hermano, que desistió un momento, su fe menguó cuando el Señor le dijo a Moisés, mira, Moisés, no voy a tener que, yo no iré delante de usted, ni mi Shekinah, ni mi palabra irá delante de ustedes. Moisés, ¿sabes por qué? Porque este pueblo va a pecar, este pueblo va a ser un becerro de oro, van a prácticamente blasfemar mi nombre y yo no podré ir con ellos. Aquí vemos, hermanos, que dice la palabra que al pueblo le entró gran angustia. Gran angustia al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, hermano, es similar a nosotros hoy en día. Amigos que te escuchan, nosotros muchas veces queremos acercarnos a la presencia del Dios eterno, pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestras concupiscencias, nuestras maldades no nos dejan acercarnos a la presencia del Señor, hermano, amigo que te escucha. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros verdaderamente los retractamos del pecado en el cual estamos y se lo confesamos al Señor, el Señor nos va a ayudar. Dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, enviaré a este ángel para que guardara su pueblo. Al ángel Matatrón. Este ángel supuestamente, según dice las Sagradas Escrituras, el Midrash hebreo, de que este ángel, según se dice, la profundidad hebrea, que este ángel era supuestamente Enoch, el hombre que había sido raptado, el hombre que caminaba con Dios, el hombre que hablaba con Dios, y el Señor había escogido a Enoch para que Enoch fuera guardando a su pueblo, pero había un problema, que este ángel era celoso, y el mismo Señor le dijo, oye Israel, este ángel va a ir delante de ustedes, y si ustedes hacen algo mal, este ángel los va a partir a espada, los va a desaparecer del mapa. Ponga atención. Muchas veces, hermano, hay ángeles, hermano, que Dios nos pone un ángel a cada uno de nosotros, hermano, y hoy en día quizás no va a suceder lo mismo como le decía el Señor al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, apartamos el ángel el cual el Señor ha puesto para que nos cuide a cada uno de nosotros. El Señor, hermano, decidió en ese momento no ir con el pueblo, porque al Señor le entró tristeza, al Señor le entró dolor en ese momento, hermano, al ver que el pueblo, al ver al pueblo que en poco tiempo se había desviado de la verdad. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuánta gente, cuántos líderes, cuántos hombres Dios ha llamado? Aquí Moisés le dice al Señor, por eso es que Moisés le hablaba cara a cara. Ahora vemos que Moisés tenía integridad. Moisés sabía que era un hombre íntegro. El profeta Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, no nos lleves más de aquí, le dice. Aunque el Señor había puesto la cobertura de este ángel Matatrón, del ángel Matatrón, para que llevara a este pueblo, y sin embargo el Señor garantizó llevar a este pueblo, porque dice la palabra que desde que salieron de allá de Egipto, este ángel iba con ellos de día y de noche. Iba este ángel velándolo, y el Señor iba con su pueblo de día y de noche. Dice la palabra que en la noche iba como columna de fuego, en el día iba
columna de nube para guardar a su pueblo. En la noche para calentar a su pueblo. En la columna de nube para guardar a su pueblo que no se quemara en el desierto. Hoy en día, hermano, ¿cuántas personas conocemos decir la palabra del Señor, hermano? Pero con un momentito ya venimos y los apartamos del Dios vivo, hermano. El hombre que ha conocido al Señor, hermano, el hombre que Dios ha elegido, no tiene por qué separarse de Dios. Quizás te podré separar de 4 paredes de bloque, de 4 paredes de ladrillo, 4 paredes de adobe, pero que la presencia del Señor nunca falte en ti, ni nunca falte en mí, como le decía Moisés al Señor: si tu presencia, oh eterno, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Dice la palabra que Moisés no era cualquier cosa. Ahora vemos más adelante, hermano. El pueblo dice que está gimiendo, dice aquí, verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad. ¿Por qué el pueblo estaba a lo lejos? Número 1, el pueblo estaba lejos de Dios porque sabían la maldad que habían hecho, sabían el pecado que habían cometido delante del Eterno. Ahora vemos, amigo y hermano, que usted escucha. Muchas veces, hermano, dirá usted: Dios ya me desapareció, Dios no quiere saber nada de mí. El Señor perfectamente podía haber desaparecido a Israel en el desierto, pero la grande, el amor, la misericordia de Dios siempre para con nosotros es que nos promete esa cobertura, que su ángel irá delante de nosotros y que su cobertura estará siempre, aunque fallemos. Aunque fallemos. Ahora vemos, hermano y amigo que usted escucha, vemos a un Moisés que le dice y contiende con señales. Mira, prácticamente le dice: oye, Señor, le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré de aquí, hermano. Y es que eso es lo que pasa hoy en día. Sucede lo mismo. ¿Cuánto hombre Dios ha llamado, hermano? Y la presencia del Señor se ha apartado de nosotros mismos por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias desobediencias. Aquí vemos, hermano, que el Señor le promete a su pueblo que no iría con ellos. En ese momento el Señor se entristeció. Se enojó con el pueblo, como puede suceder con nosotros hoy en día. Pero muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces somos cínicos, no entendemos el llamado que Dios nos ha hecho. Dice la palabra de que aquí el pueblo de lejos estaba, porque no querían, ellos tenían miedo de hablar con el Señor. Y este pueblo, hermano, estaba acostumbrado, el pueblo de Israel estaba acostumbrado de hablar con Dios, escuchar la voz de Dios, pero el único hombre encargado que siempre transmitía el mensaje era Moisés. Ahora vemos, hermano, que el pueblo aquí no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque siempre sucede lo mismo. El hombre, cuando peca, amigo y hermano, no quiere acercarse a la presencia del Señor. El hombre, hermano, que anda siempre mal, la mujer que anda mal siempre, hermano, no va a querer acercarse a la presencia del Señor. Hoy en día, hermano, yo te lo puedo decir, la presencia puede ser darle adoración, alabanza, buscar su rostro en la mañana, en las tardes, al alba del amanecer, hermano, para que siempre la presencia del Señor esté en nosotros. Aquí el pueblo completamente sabían lo que habían hecho. Estos egipcios que se colapsaron, estos egipcios que iban con el pueblo, hicieron que el pueblo pecara. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuánta gente, hermano, Dios la ha llamado y se ponen a ver otras personas, hermano, que no quieren nada con el llamado que Dios les ha hecho? Escuchando, escuchando voces extrañas. Voces extrañas. Dice la palabra de que el Señor le había ofrecido al pueblo que iba a poner este ángel y él prometió. Ahora vemos, hermano, que acá, más adelante, el Señor vuelve a tener otro trato diferente con el pueblo. Dice en Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Número 1. El Señor habló directamente con Moisés para transmitir la palabra que traía a su pueblo. Pero vemos un punto importante aquí, que este Josué, hijo de Nun, dice la palabra que este hombre se mantenía en el tabernáculo. Y es que el problema, hermano, que nosotros
como el tabernáculo donde mora el Espíritu Santo de Dios hoy en día, le metemos mucho pecado, mucha maldad. Entonces el Espíritu de Dios no puede estar en nuestro tabernáculo. Recuerde que usted y yo somos templo y morada donde mora el Espíritu Santo de Dios, hermano, porque todo ser humano, hermano, está hecho conforme al Espíritu de Dios. Ahora vemos que Josué dice que estaba en el tabernáculo y Moisés hablaba. Dice acá más abajo: viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Viendo cada uno, ponga atención cómo era este pueblo. Cómo es este pueblo de agradecidos. Por eso hoy en día vemos a un Israel, hermano, que en vez de menguar, Israel está siendo la nación que más está llevando la palabra a las naciones, y el pueblo que verdaderamente dice que conoce la palabra se está callando. Vemos aquí que este pueblo, dice la palabra en Éxodo 33:10, y viendo todo el pueblo que la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ponga atención, número uno, se levantaba a la puerta de su tienda y adoraba. Ponga atención, ¿por qué? Este pueblo es un pueblo que siempre tenía temor de Dios. Aquí el pueblo menguó en ese momento, pero el Señor sabía que el pueblo iba a pecar. Por eso es que le dijo: voy a mandar mi ángel porque no quiero ver, para que usted me entienda, las sandeces, las tonterías que el pueblo está haciendo en estos tiempos. No quiero ni verlos, aunque diga que el Espíritu Santo come out, aunque le diga que el Espíritu Santo está en una iglesia. Y dijo Moisés al Eterno: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ponga atención, podrá decir el Señor hoy en día de la iglesia entera, de líderes, de miembros de una iglesia: yo te he conocido y has hallado gracia ante mis ojos. Dice la palabra que este hombre hablaba cara a cara con el Dios eterno. Ahora dice que este hombre, la gracia de este hombre, iba delante de este pueblo de Israel también, porque él era el hombre que hablaba con el pueblo. Hoy en día, hermano, vemos aquí que la misericordia del Señor vuelve otra vez, a pesar que el pueblo había cometido el pecado de hacer el becerro de oro. A pesar que este pueblo había cometido ese pecado de hacer el becerro de oro, dice que más acá en el verso 33, capítulo 33 de Éxodo, dice de que este pueblo se paraba a la puerta de su tienda. O sea, para que usted entienda, en su casa, hoy en día, en su hogar, en su apartamento, usted se para delante del Dios eterno y le dice: Señor, ayúdame en este día. Levántame, Señor, ayúdame a ser un hombre prosperado, tanto en lo espiritual como en lo material. Y bendeciré tu nombre donde quiera que yo ande. Hermano, porque eso es lo que el Señor quiere. El pueblo dice aquí que había pecado, pero que aquí ya el pueblo se levantaba en la mañana y volvía a adorar al Señor. Volvía a adorar al Eterno. Adoraban, dice en el versículo 10, Éxodo 33:10, que este pueblo se levantaba a adorar. Ahora vemos que aquí Moisés le está diciendo al Señor otra vez: sin embargo, tú me has dicho que no volverás a tomar. Pero ¿quién irá conmigo? Le dice. Pero ¿quién irá conmigo? Y el Señor les dijo: he hallado mi gracia. Tú eres el hombre elegido para que lleves este pueblo. No me ocupas en este momento. Prácticamente el Señor le dice: has hallado gracia. Es que el hombre que tiene la gracia de Dios, hermano, va a llevar esta palabra en todo tiempo, hermano, sin importarle nada. No importa la situación en la cual te encuentras. El pueblo en este momento está pasando un proceso. Aquí el Señor le dice a Moisés: yo te he conocido tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. El hombre, hermano, o la mujer que haya gracia ante los ojos de Dios, el evangelista, el pastor, el misionero,
que está llevando esta palabra, hermano, es porque ha hallado gracia sin poner ningún precio a esta palabra. Aquí vemos, hermano, de que esa es la gracia de Dios. Usted no puede predicar esta palabra para ponerle un precio. Le dice Moisés más abajo, pon atención, ¿será que los pastores entonces pueden hablarle así cara a cara al Señor? ¿Será que nosotros en estos tiempos, si andamos rectos, hermano, tenemos el derecho de hablar como hablaba Moisés? Dice la palabra de que, ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y mira que esta gente, si ha hallado, mira como Moisés le decía al Señor, después que el pueblo había pecado: oh Eterno, si yo he hallado gracia ante tus ojos, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moisés le está diciendo, estos no son míos, estos son tuyos. Ahora dice la palabra más abajo, Éxodo 33, 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vemos acá, el pueblo, más atrás, el pueblo iba dirigido por un ángel. Acá más adelante le ofrece el Señor a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hoy en día lo mismo suele suceder, lo mismo puede suceder. El Señor quiere darle descanso a cada ser humano, a cada persona, hermano, que está bajo el sol, a cada persona que está aquí en la tierra. Pero tenemos que acercarnos a Él, a pedirle que su presencia vaya delante de nosotros y despojarnos, te voy a hablar la verdad, despojarnos del pecado del cual no nos deja acercarnos a la presencia del Señor. Del cual no nos deja acercarnos a la presencia del Señor. Ahora vemos a un Moisés que le está diciendo al Señor, si tu presencia, y Moisés respondió, si tu presencia pues no ha de ir conmigo, no nos saques. Aquí vuelve a decirle, no nos saques, porque el pueblo en ese momento pues que pecó, hermano, iba sufriendo. El pueblo de Israel iba sufriendo en ese momento. ¿Y en qué conoceré? Verso 16 y 33 dice, ¿y en qué conoceré? Y aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo. Póngate bien como le dice aquí, yo y tu pueblo. No le dicen yo y mi pueblo, yo y mi gente. No le dijo Moisés eso. Yo y tu pueblo, porque Moisés sabía que esas personas no eran de él. Qué humildad de este hombre. Estas personas le pertenecían al Eterno. Yo y tu pueblo he hallado gracia. Porque muchas veces decimos, mi pueblo, mi iglesia. No, hermano, seamos humildes como era Moisés. ¿Y en qué se conocerá? He aquí que si he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Verso 17, y el Eterno dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. También yo haré esto contigo, Moisés le dice, a pesar que este pueblo pecó, por tu gracia, por tu misericordia, por tu petición que pones delante de mí, porque eres un hombre justo, un hombre recto, yo voy a hacer esto, iré con mi pueblo una vez más. Hermano, es que muchas veces, hermano, cuando el hombre o la mujer se encuentra en prueba, muchas veces queremos apartarnos del Señor, y es cuando más cerca tenemos que buscar la presencia del Señor. Cuando te hablo de buscar la presencia del Señor, no te hablo de que te vayas 4 o 5 días a 4 paredes de bloque, te hablo tu comunión con Dios, tu comunión de la tierra hacia el cielo todos los días.
para que la presencia del Señor no falte en usted, en su familia, en sus hijos, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, en sus finanzas. Donde quiera que la presencia del Señor, usted sea bendecido en todo lo que usted emprenda. Pero tenemos que despojarnos, hermano, porque muchas veces hay momentos, hermano, dirá usted, pero si yo soy cristiano, no sé por qué no salgo de la prueba, caigo en una y salgo de una y caigo en otra. Hermano, todos hemos sido probados. Si yo te digo todas las pruebas que he tenido, hermano, los sufrimientos que muchas veces mi fe ha querido menguar, hermano, humillaciones, gente que lo miran a uno como un loco, como un trastornado, hermano, pero yo le he creído a esta palabra, y por esta palabra bendita del Dios eterno es que yo he sido bendecido. Esta palabra no se me ha sido quitada, como en ese momento se le quitó la Shejinah al pueblo de Israel. Usted tiene esta palabra, hermano, y a través de esta palabra usted puede adquirir la bendición que usted quiera. No porque alguien ore por usted, no porque el hermano Walter ore por usted, sino que usted descubrir esta palabra y la crea al Dios eterno. Aquí dice la palabra de que había un hombre también, dice la palabra, de que este hombre era un hombre íntegro, recto y temeroso. Usted sabe más o menos de quién estoy hablando. De este hombre de Jod, que Jod no era ni cristiano, Jod solo era un gentil, pero era temeroso de Dios. Con eso te va a entender mucho. Era temeroso del Eterno. Dice la palabra. Dice la palabra en el libro de Jod, capítulo 2. Te voy a leer unos cuantos capítulos por si ese es tu proceso. Porque muchas veces, hermano, cuando estamos en la bendición, hermano, somos cristianos de pandereta, cristianos de guitarra, cristianos de oración, cristianos de vigilia, cristianos de ayuno. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que este hombre no lo narra como ningún profeta, sino un hombre gentil como usted o como yo, pero que era un hombre temeroso. Dice la palabra, capítulo 2, verso 2, dice, y dijo el Eterno al adversario, ¿de dónde vienes? Respondiendo el adversario al Eterno dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 3, y el Eterno dijo al adversario, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste con ira para que yo lo arruinara sin causa? Para que yo lo arruinara sin causa. Tú me incitaste. El Señor le probó al adversario de qué material estaba hecho Jod, de qué contextura, de qué templanza. Ahora, ¿por qué crees que el Señor nos puso ese ángel a nosotros? Jod no tenía ese ángel. Jod no tenía ese ángel. Jod era un hombre gentil, un hombre común. Jod no iba a iglesias. Jod no estaba metido en 4 paredes de bloque. Jod no estaba metido en 4 paredes de bloque. Jod no estaba metido en 4 paredes de adobe. Jod nunca se metió. Hermano, Jod nunca se metía en paredes de ladrillo. Jod era un hombre íntegro donde quiera que andaba. Él sabía que había un Dios que lo estaba mirando a los 4 puntos cardinales de la tierra donde él se moviese. Dice la palabra de que más abajo, verso 4, dice, respondiendo el adversario dijo al Eterno, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema en contra misma de tu presencia, le dice. Aquí vemos, hermano, que el Señor le gusta probar a sus hijos. El Señor le gusta probar de qué material usted ha hecho. Así que cuando usted esté pasando una prueba, hermano, usted entienda, amigo que usted escucha, usted entienda de que esta prueba lo va a hacer un hombre fuerte, lo va a hacer una mujer fuerte, un joven fuerte. Usted no tiene, hermano, déjeme decirle que si es una prueba de parte de Dios, usted la va a sobrepasar. Pero si es una prueba que usted mismo la buscó, como la buscó el pueblo de Israel en aquel entonces en el desierto, en aquel entonces, mientras hicieron el becerro de oro, este pueblo dice que se quiso rebelar, no querían escuchar la voz de Dios. Ahora, aquí vemos a un Jod
Dice que inmediatamente después que el Señor le dijo, ahí está, en tus manos. Entonces salió, dice el adversario, en presencia del Eterno, e hirió a Job, dice, con una sarna maligna, y desde la plantilla del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice la palabra más abajo, verso 8, tomando Job un tiesto para rascarse, con él estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad y maldice a tu, aún retienes tu integridad. ¿Por qué no maldices a tu Dios? ¿Se imagina, hermano, amigo, usted escucha? Tener una persona que te haga la vida imposible para que tú te acerques a Dios. Para que tú te acerques al Dios que te bendice, al Dios que te prospera, al Dios que te levantó en la mañana, al Dios que te va a dar el placer de que tu cuerpo vuelva a descansar en esta noche. Tenemos que entender, hermano, que vamos a ser probados. Job era un hombre íntegro, recto y temeroso, fue probado. Aquí el pueblo de Israel había pecado delante de Dios, construyeron, elaboraron un becerro de oro. Ahora vemos que el Señor aún todavía perdona al pueblo. ¿Por qué? Porque había un hombre íntegro que clamaba por este pueblo. Dice la palabra que el Señor escuchaba la voz de Moisés. Aún cuando el Señor había prometido, porque muchas veces nosotros sabemos decir, no, es que el pueblo de Israel fue un pueblo duro, de dura servir, por eso fue esclavo en Egipto. No, hermano, la palabra dice que el Señor le había dicho a Abraham, por eso te le digo al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 15, búsquelo ahí, versículo del 12 al 14. Dice la palabra de que el Señor le dijo a Abraham, tenlo por seguro que tu descendencia será esclava en la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros hablamos cosas que no son si no escudriñamos primeramente las Escrituras? Muchas veces tendemos a hablar cosas que no son y culpar a un pueblo que hizo algo que fue permitido por el mismo Dios. Porque el Señor sabía que su pueblo siempre iba a adorar. Dice la palabra en el verso capítulo 33 de Éxodo y su versículo 10, de que el pueblo miraba cuando descendía la presencia del Señor al tabernáculo y desde su tienda, desde su casa, adoraban porque habían conocido quién era el Dios vivo que los había sacado de la tierra de Egipto. Así es que, con esto te dejo con esta palabra. Si estás pasando procesos, estás pasando obstáculos, torna tu mirada hacia arriba. Dice la palabra que mientras el pueblo estaba siendo oprimido en la tierra de Egipto, después de largos 210 años, clamó hacia arriba. Dice que el Señor escuchó la voz de su pueblo y dijo, he oído la aflicción de mi pueblo que han clamado a mí, Moisés, y te he elegido a ti para que vayas y saques a mi pueblo. Así que usted, en vez de estar peleando, de estar contendiendo en 4 paredes de bloque, salga y lleve esta palabra a las personas necesitadas, porque hay un pueblo todavía allá afuera que no ha conocido lo que es la palabra del Dios eterno. Así es que, si estás pasando pruebas, la prueba te va a hacer un hombre, un militar de bien, una mujer de guerra, una mujer poderosa, un joven poderoso, para que usted lleve esta palabra. Hermano, usted no puede callar esta palabra, la grandeza de ese Dios que aún en momento de tristeza decidió castigar a Israel, pero no lo castigó porque envió a su ángel para que su ángel fuera guardando a su pueblo. Ahora vemos, hermano, que Dios el Eterno está siempre esperando a que usted le diga, Señor, he cometido tanta barbaridad, tanto error, Señor, ayúdame a ser un hombre de bien, para yo poder entender y poder ver tu gloria donde quiera que yo ande. Así que, Padre, he predicado tu palabra. Lo he hecho para honra y gloria a tu nombre, Señor. Señor, permite que tu palabra, Señor, llegue a aquellos lugares necesitados, Señor, donde tu palabra puede hallar vida, Señor. Y si hay alguien, Señor, que esté en prueba, Señor, ayúdale, Señor, a pasar la prueba, Señor, así como pasó la prueba a tu pueblo Israel. Así, Señor, como pasó la prueba a tu siervo Job. Así como nos has llevado a nosotros, Señor, de tiempo en tiempo, en pruebas, bajo enfermedades, Señor, bajo pobreza, Señor. Pero he aquí, Señor, tu palabra, Señor, no la he dejado caer a tierra, Señor, porque he entendido el Dios vivo que un día me sacó de aquella tierra donde estaba lleno, Padre mío, de inmundicia y pecado, y me ha sacado, Señor, para que hoy en día, Señor, no me avergüence de hablar de tu gran bondad, tu amor y tu misericordia eterno. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, he predicado tu palabra y lo he hecho para honra y gloria de tu nombre. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, no me hagan en especial, hermano, y aumente su fe cada día, hermano, a través de diversas pruebas. No se detenga, porque vendrá el día, hermano, que usted verá la recompensa. Vendrá el momento, hermano, donde usted entrará a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, aquella tierra que el Señor ha prometido, que es la paz
la bendición para cada uno de nosotros, hermano, al estar a la par de ese Dios de amor y misericordia. Amén.